Pues el año nuevo nos ha traído una sorpresa. Nos ha traído recuperar a uno de los clásicos de Días Extraños, ni más ni menos que a nuestro hombre en Italia, a Alberto Ausen. Y con él vamos a hablar de un personaje singular, de un personaje que estaba justo en el epicentro, en el ojo del huracán de todas las conspiraciones italianas en una época en que había muchas y variadas. Estaba en la logia Propaganda 2, tenía conexiones con la mafia. Alberto, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Hola Santi, igualmente, muchísimas gracias por invitarme otra vez a tener la oportunidad de poder charlar un ratito contigo y con todos tus oyentes. Es un placer inmenso, así es que nada, muchísimas gracias, feliz año a ti y a todos los oyentes de Días Extraños. Cuando hablamos de banqueros italianos metidos en asuntos turbios, automáticamente se nos viene a la memoria un par de nombres. El primero es Roberto Calvi, el banquero de Dios, y su más que extraña muerte colgando del puente de Blackfriars en Londres. Y el otro es Michele Sindona, el tiburón. Y de este último precisamente es de quien vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Michele Sindona, pero también obligatoriamente tendremos que hablar de Roberto Calvi, porque están muy relacionados. Y bueno, vamos a ver un poco, vamos a intentar averiguar si los tiempos o las cosas han cambiado mucho desde entonces. Vamos a hablar de un caso principalmente de los años 70, del hombre que estuvo detrás de Michele Sindona, que le persiguió intentando un poco desentrañar, desvelar toda aquella madeja de corrupción, de finanzas, de banca. Es realmente complicado seguirle la pista a estos personajes, pero yo creo que si lo intentamos podríamos alcanzar algunas conclusiones interesantes. Alberto, antes de intervenir en el programa todos los días, me envía una pequeña escaleta, una escaleta muy reducida, con apenas unas frases, con apenas unos puntos, que a mí me da muy poquitas pistas. Y el primer punto de la escaleta que me mandaba para hoy era una pregunta curiosa. ¿Los banqueros nacen o se hacen? ¿Tú qué opinas, Santi? Pues es buena pregunta, porque el mundo bancario es curioso. Hay desde castas familiares, auténticas dinastías de banqueros, y en España tenemos alguna, hasta personajes que sí, parece que lo llevan en la sangre desde la cuna. Y luego se da un caso, o una circunstancia, mejor dicho, que es que el mundo bancario en general es bastante refractario a los outsiders, a los que vienen de fuera. Hay como una especie de contubernio que les complica mucho la vida. Pues tal vez este podría ser también el caso, ahora lo vamos a intentar averiguar, porque Michele Sindona fue un banquero hecho a sí mismo, que de hecho, valga la redundancia, ni siquiera tenía muchos conocimientos financieros. De hecho, él pertenecía a una familia, él nació en un pequeño pueblecito cerca de Messina, un pueblo llamado Patti, en 1920, y era hijo de un florista de pompas fúnebres y de una ama de casa, con lo cual desde luego en sus antepasados no podemos encontrar ningún banquero que se sepa. Él llegó a ser un banquero poderosísimo, pero no heredó ningún banco ni ninguna gran fortuna, todo se lo fue construyendo él poquito a poco. Y de hecho, pues es que tampoco estudió finanzas o economía y comercio. Él estudió Derecho, se licenció en 1942 por la Universidad de Messina y comenzó a trabajar en un bufete de abogados de un abogado de Messina en 1944. Así es que aparentemente ya en la segunda posguerra mundial Michele Sindona podía haber sido cualquier cosa, pero así con estos antecedentes, con sus orígenes familiares y sus estudios, uno tampoco podría pensar que llegaría a ser uno de los banqueros o quizás el banquero más poderoso de la Italia de los años 60 y 70. Claro,
¿Y cómo alguien que nace y se cría en un entorno absolutamente ajeno a esto de la banca, pues termina introduciéndose en este negocio y convirtiéndose en todo un personaje, en un peso pesado del mundo bancario, que, como hemos dicho, es complicado para los que vienen de fuera? Lo es, pero Michele Sindona fue poco a poco y habitualmente se encontró en el lugar adecuado en el momento adecuado. Allá por los años 50, lo que hizo Sindona fue trasladarse de Sicilia a Milán. Milán es la capital italiana desde el punto de vista económico, industrial y financiero por antonomasia. Roma puede ser la capital del país, tener también la Ciudad del Vaticano allí dentro, que es otro estado, toda la política que quieras y más, toda la burocracia, pero digamos que el corazón pulsante de la economía italiana se encuentra en Milán, y él se trasladó a Milán y allí comenzó a trabajar como asesor financiero. Y además muy especializado, porque él lo que hacía era aconsejar a sus clientes y darles soluciones a la hora de pagar la menor cantidad posible de impuestos. Eso siempre tiene éxito. Eso siempre tiene éxito, por supuesto que sí. Pero además, Sindona no era un hombre particularmente honesto. Era un hombre que, por determinado precio, te decía cómo podías pagar menos impuestos de forma legal, pero por otro precio te decía cómo podías evadir impuestos de una forma no tan legal. Eso tiene más éxito todavía. Eso tiene más éxito, exactamente, Santi. Claro, imagínate qué clase de clientes en este sentido él fue acumulando en su cartera, en su negocio en Milán. Desde pues, alta burguesía, industriales, empresarios, gente muy importante, pues lo típico. O sea, si tú eres un pequeño ahorrador que no puedes evadir impuestos ni aunque quieras, pues evidentemente el estudio de Michele Sindona no te iba a abrir sus puertas. Pero si tú eras un gran industrial, un gran empresario y tenías cierto dinero que querías sacar del país o que no querías pagar tantos impuestos, pues Michele Sindona también era el hombre adecuado para ti. Y precisamente trabajando unos cuantos años, ni siquiera muchos, pero trabajando en este sector, Sindona acumuló una pequeña fortuna y a partir de entonces él decidió dar el salto al mundo de la banca. Este perfil que me estás describiendo encaja muy bien con un fenómeno que también se dio en España y en otros países en los años 80 sobre todo, que era el de los banqueros estrella. Pues todos recordamos a Mario Conde, por ejemplo. ¿Encajaba en este perfil? ¿Estamos hablando de un banquero estrella? Pues sí, era una especie de equivalente italiano, pero hay que tener en cuenta que el poderío industrial y económico de Italia en aquella época era mayor, por ejemplo, que el de la propia España. Por no hablar de las conexiones de Italia con los Estados Unidos de América. Entonces, claro, Sindona comienza dentro del mundo bancario comprando un banco en 1961, la Banca Privata Financiera, que después se convertiría en la Banca Privata Italiana, que esta digamos que era la nave nodriza de Sindona. O sea, él compra un banco muy grande, un banco muy importante de Italia, y digamos que ya pone el pie en el estribo y él pretende desde ahí ir creando un emporio industrial, empresarial y banquero de proporciones gigantescas. Entonces, cuando ya es un presidente de un banco tan famoso como podría haber sido en España Mario Conde o cualquier otro, es cuando empieza a tejer su red realmente muy densa desde el punto de vista financiero. De manera que una vez que él compra su primer banco, su nave nodriza, además crea una compañía llamada Fasco, que era un holding de empresas con sede en Luxemburgo. Y además, como ya empieza a ser bastante conocido, se le permite entrar como consejero dentro del IOR, o lo que es lo mismo el Istituto per le Opere di Religione, o lo que es lo mismo el Banco Vaticano. En su mejor época, además, en la época más movidita. En la época más movida, sin ningún género de dudas. Es más, cuando él trabajaba en Milán, cuando era asesor financiero y después ya propietario de este banco, él conoció al arzobispo de Milán, que era Monseñor Montini, futuro papa Pablo VI.
con lo cual ya vemos que va tejiendo una red de contactos realmente muy importante. Además, empieza a participar en bancos estadounidenses y con todo este dinero lo que hace también es comprar un banco en Suiza, el Finabank, con sede en Ginebra. Con lo cual ya vemos que solo desde el punto de vista bancario está tejiendo una red realmente densa que comunica Italia con Suiza, que Suiza es un país muy bonito, con relojes de cuco y nunca hacen la guerra, pero desde luego de dinero y de saben mucho, y de dónde venga el dinero ya digamos que eso les importa un poco menos. Él tiene un holding en Luxemburgo, tiene contactos en los Estados Unidos, con lo cual digamos que ya ha creado una especie de red, una especie de autopista por la que va a poder circular el dinero en dos direcciones, desde Europa hasta Estados Unidos, desde Estados Unidos hacia Europa, pasando por paraísos fiscales. Y claro, lo curioso es que Sindona, cuando acumula todo este dinero, todo este capital y tiene todos estos bancos, lo que hace es invertir a lo bestia. De forma que va a invertir en la compraventa de divisas, en el sector de la alimentación, en el sector de la construcción, en el sector hotelero, en el sector tecnológico. Pero eso sí, él siempre lo va a hacer desde el punto de vista financiero. O sea, él compra una empresa y luego la revende o la recapitaliza o la transforma, pero no es que él se ponga a llevar la gestión concreta de una empresa de alimentación que fabrica no sé qué o de una empresa de tecnología que fabrica otra cosa. O sea, Sindona crea un imperio financiero realmente gigantesco, de un volumen enorme, en el que al final va a involucrar a toda clase de personas, algunas mejores y otras peores, en una especie de superbanquero de los 70, digamos, uno de los hombres más poderosos y desde el punto de vista financiero, el número uno. Mientras me estabas contando esto, estaba pensando en aquel protagonista o personaje de la película Wall Street, en Gordon Gekko, que se dedicaba básicamente a esto. Sí, en esencia Michele Sindona lo que hacía era precisamente esto. O sea, él no era un banquero única y exclusivamente. De hecho, en las entrevistas que le realizaron bastantes a Michele Sindona antes de que muriese de forma un tanto extraña, él siempre se presentaba como abogado Sindona. Él no era un banquero, ni era un financiero en realidad. Él era, digamos, una especie de, no diría yo de intermediario, pero sí era un hombre que se dedicaba a vender, a comprar. Una vez que compraba, troceaba y vendía por partes. Y en este sentido le interesaban todos los negocios habidos y por haber. No tenía preferencias porque a él no le interesaba si una fábrica vendía melones o coches o chips o lo que fuese. A él le interesaba comprar la mayor parte de las acciones, realizar una OPA hostil, hacer lo que tuviese que hacer con esa empresa y luego venderla o hacer con ella lo que fuese. Pero desde luego, sí, era, pues sí, como Gordon Gekko o como incluso el lobo de Wall Street, que al final no sabes si son vendedores o vendehumos o prestidigitadores o gente que se dedica a comprar y a vender, pero que en realidad no tienen conocimientos de finanzas, pero no tienen conocimientos de lo que hay detrás de esas empresas o de esas acciones, porque no les interesa. Claro, decíamos que entra en el Banco Vaticano o se asocia en su mejor época, dicho muy entre comillas, y claro, se junta con lo mejor de cada casa, con Paul Marcinkus, con Licio Gelli, con Roberto Calvi, con Giulio Andreotti. Con semejantes compañías, problemas seguro que tuvo. Problemas tuvo, pero en los años 60, a principios de los 70, digamos que Sindona estaba en la cresta de la ola, con lo cual era un personaje enormemente poderoso que se codeaba con los personajes más poderosos del momento, con las figuras más importantes de aquella época en Italia, tanto aquellas públicas como aquellas que era mejor que perteneciesen ocultas. De hecho, él, por ejemplo, al haber entrado en contacto con Monseñor Montini, después el Papa Pablo VI, pues, y al haber estado ya dentro del Consejo del YOR, del Banco Vaticano,
pues tenía un contacto directo muy importante con el Banco Vaticano y con las finanzas del Vaticano. Y además, en esta época, cuando entra el Papa Pablo VI, entra a trabajar al frente del Banco Vaticano Monseñor Paul Marcinkus, que era El gorila le apodaban. El gorila, porque era un hombre físicamente impresionante, era un hombretón gigantesco, nacido en Estados Unidos, pero es de origen de Europa del Este. No sé, ahora mismo no recuerdo si era lituano o alguna cosa por el estilo. Sí, un hombre físicamente muy poderoso y además pues con muy pocos prejuicios, porque una de sus frases célebres es que la Iglesia no se administra rezando el Ave María. Y aquí tenía toda la razón. La Iglesia no deja de ser, es muchas cosas, pero también es un negocio enorme que genera un volumen de dinero espectacular. Y claro, con todo ese dinero y para mantener todo eso, pues tienes que hacer algo, lo tienes que invertir, tienes que saber manejarlo, tienes que intentar no despilfarrarlo. Bueno, entonces vemos ya este contacto entre Sindona y el Vaticano. Y luego aparece Roberto Calvi, que fue otro de los megabanqueros de los años 60 y 70, sobre todo de los 70, en Italia, muy ligado al Vaticano. Fue el presidente del Banco Ambrosiano, que era un banco privado, pero en realidad muy participado por la Iglesia Católica. Y Sindona también tenía un contacto bastante estrecho con el propio presidente del Consejo de Ministros, Giulio Andreotti, que no siempre lo fue, pero sí que lo fue 7 veces a lo largo de su carrera política, dentro del Partido Democracia Cristiana. Bueno, Santi, ya sabes cómo es esto. Es difícil ver a algún banquero importante actual, incluso pues que no tenga contactos pues entre los poderosos. Digamos que entre los poderosos se reúnen y debaten sus cuestiones, y un banquero realmente importante pues tiene más o menos contacto con el jefe del Estado, con el jefe del gobierno, con los partidos de la oposición, con personajes conocidos y desconocidos, y uno de ellos sería también, por ejemplo, Licio Gelli, que fue el gran maestro de la logia masónica Propaganda 2. En fin, hay mucha, ¿cómo te diría yo? Hay mucho ruido en torno a este personaje y en torno a esa logia. Ahora no podemos explayarnos demasiado porque si no nos tiraríamos aquí días hablando sobre toda esta cuestión, pero evidentemente era una logia secreta y cubierta, por lo tanto era secreta porque no estaba registrada en ninguna parte, algo totalmente ilegal, no figuraba como asociación en ninguna parte, ni tenía una lista de miembros, y además era una logia cubierta porque los miembros de esta logia, que podían ser varios miles, no se conocían entre ellos. Y esto más que nada era como una especie de sucursal de la CIA, o por lo menos de los servicios secretos estadounidenses, una mezcla entre Estados Unidos e Italia, porque lo que hacía este Licio Gelli era controlar un montón de gente poderosa, acercándola a su logia. Podían ser jueces, podían ser fiscales, políticos, banqueros, gente de los servicios secretos, militares. Y lo que hacía era manejar los hilos para que cada uno de estos personajes realizaran diferentes tareas o labores de ocultación, o que hiciesen esto o que hiciesen lo otro, todo en beneficio fundamentalmente de Giulio Andreotti, de la democracia cristiana y de los intereses de los Estados Unidos en Italia. Así es que es lógico también hasta cierto punto que Sindona conociese a Gelli, hasta el punto de que Sindona era un piduista, es decir, pertenecía él también a la logia masónica Propaganda 2. Claro, con todo este cúmulo de actividad, ¿cómo decirlo?, dudosa, pues es lógico suponer que en algún momento pues se equivocase, diese un patinazo, le pasa hasta a los mejores. ¿Cuándo pasó esto? Pues mira, Santi, todo empieza a irle mal a Michele Sindona a principios de los años 70, más concretamente en 1971, cuando él intenta adquirir una de las cementeras más grandes de Italia, y luego al mismo tiempo intenta comprar mediante una OPA el grupo financiero más grande de Italia, que era la Bastogi. Solo que la Bastogi y todas las empresas que estaban alrededor de este grupo financiero pertenecían a un banquero, este sí, italiano, de los de rancio abolengo, un hombre que además aborrecía de la prensa, por ejemplo, que daba muy poco que hablar,
pero que era un hombre muy serio y que no se iba a dejar comprar tan fácilmente por parte de Sindona. Claro, este fue, digamos, un enfrentamiento casi definitivo entre dos formas de entender la política, el poder, las finanzas y la banca en Italia. Porque es verdad que Sindona tenía muchos aliados, pero por ese mismo motivo, Sindona también tenía muchos enemigos. Aquí estamos hablando en un primer momento de una lucha larvada entre los poderes fuertes, es decir, entre la alta política, las altas finanzas, la banca, la judicatura, el mundo empresarial, los servicios secretos, aquellos buenos y también los desviados, la masonería, la prensa, los medios de comunicación e incluso, si me apuras, también el crimen organizado. Es decir, cuando tiene lugar una OPA como esta, en la que el gran tiburón Sindona parece que se quiere comer al otro gran tiburón Sindona, al otro gran tiburón de Italia en aquel momento, el propietario del grupo Bastoggi, la cuestión es, estos dos hombres no estaban solos, cada uno tenía detrás un ejército de políticos, de financieros, incluso de criminales, de periodistas, de industriales, y empiezan a luchar entre ellos a muerte. Y el caso es que a Sindona pues le falla el plan y no consigue hacerse con la financiera Bastoggi, y esto ya para Sindona es un golpe letal. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que iba a sacar adelante la OPA, por eso compra una barbaridad de acciones de la Bastoggi a un precio altísimo, mucho más alto del precio de mercado, y cuando no consigue hacerse con el control de la Bastoggi, tiene que vender todas esas acciones que ha comprado a un precio exagerado, encima las tiene que vender a un precio ridículo. Con lo cual pierde influencia, pierde poder y también pierde una cantidad enorme de dinero. Pero claro, dentro del mundo de las altas finanzas, uno cuando recibe un golpe así se tiene que intentar recuperar lo antes posible. Y en ese momento Sindona compró un banco estadounidense, el Franklin National Bank de Rhode Island, y que era uno de los 20 bancos más grandes de los Estados Unidos en su momento, en el momento de esta compra. Pero Sindona estaba empezando a tener mala suerte porque invirtió una auténtica fortuna apostando por el dólar y, sin embargo, se va a encontrar con una crisis del dólar de 1971 más la crisis del petróleo de 1973 que va a hundir literalmente el prestigio, la popularidad de Sindona, pero también va a quedar en una situación económica realmente crítica, gravísima. Para 1974, que es donde vamos a encontrar aquí otro giro de guión de estos realmente sorprendentes dentro de esta historia, todo el imperio de Sindona se estaba tambaleando. Y esto es curioso porque muchas veces sucede así, ¿no? Dentro del mundo de las altas finanzas, de la banca. Hoy está perfecto, mañana aparece una pequeña grieta y pasado mañana se ha hundido el barco, se ha ido a pique y está en el fondo, más al fondo imposible. Y supongo que llegados a este punto de la historia es cuando hace su aparición el otro gran personaje del que vamos a hablar hoy, Giorgio Ambrosoli. ¿Quién era Giorgio Ambrosoli? Pues mira, Santi, la cuestión está más o menos en que para el año 74 se descubre que Sindona estaba manejando sus negocios en Italia de una forma totalmente nefasta, sobre todo para los pequeños ahorradores de sus bancos, sobre todo también para los inversores, para los accionistas, y daba la sensación de que la banca privada italiana, que era la nave nodriza en Italia de Sindona, pues que era un banco que prácticamente estaba al borde del abismo, es decir, a punto de quebrar. Sin embargo, Sindona lo negaba rotundamente. Él decía que su banco estaba perfectamente bien, que no tenía ningún problema de liquidez, etcétera, etcétera. Es más, contraatacaba diciendo que las suspicacias por parte de las autoridades eran negativas, porque no servían más que para asustar a los cuentacorrientistas que empezaban a hacer colas inmensas en las sucursales del Banco de Sindona para llevarse todo el dinero posible ante un hipotético crack y ante una hipotética bancarrota. Entonces, en el año 74,
estando Sindona viviendo en los Estados Unidos de América, la fiscalía y los jueces en Milán comienzan a perseguir a Sindona y de hecho le acusan de una serie de delitos y fundamentalmente de bancarrota fraudulenta, es decir, de haber hecho quebrar su banco a propósito para desviar todos los capitales, es decir, sacar todo el dinero del banco, llevarlo donde fuese, decir que en el banco no hay absolutamente nada y así el banco quiebra y aquí paz y después gloria. Total, a Sindona le daba exactamente igual. Él no iba a ser pobre de la noche a la mañana, no iba a perder todos sus ahorros, ni todo lo invertido, ni nada por el estilo. Claro, Sindona vuelve otra vez con la cantinela de que de eso nada, que es una persecución contra él, y de hecho, como está en los Estados Unidos, tiene que esperar una orden judicial italiana, que finalmente llega, pero los estadounidenses dicen que no lo van a extraditar. Que muy bien por la justicia italiana, todo lo que quieran, pero que Sindona se queda de momento en los Estados Unidos. Y entonces las autoridades en Italia dicen, vamos a ver, si este señor está diciendo que su banco está perfecto y que esta es una persecución política, lo que vamos a hacer es nombrar a un comisario liquidador independiente, un contable, un abogado contable independiente que se ponga a hacer un estudio profundo, un análisis detallado de las cuentas de Sindona para ver quién tiene razón. Si hay realmente motivos para juzgar a este señor por bancarrota fraudulenta o si realmente es como dice él. Claro, hay un matiz muy importante en todo esto. Después de un juicio, hipotético juicio planteado en estos términos, si el Estado tiene razón, entonces Sindona tendrá que pagar penalmente y también las compensaciones económicas. Pero si Sindona tenía razón, entonces era el Estado el que tenía que rescatar el banco de Sindona. Porque Sindona decía, oigan, ustedes están diciendo que mi banco está mal, esto supone la quiebra de mi banco. Pero si luego se demuestra que mi banco no estaba mal, ¿quién se va a hacer responsable de todo esto? Claro. Conclusión. Al final las autoridades italianas, con el apoyo del Banco de Italia, nombran a un hombre llamado Giorgio Ambrosoli, que era de Milán, nacido en 1933, que era fundamentalmente un abogado burgués, era hijo de abogado, era un abogado contable, que además era un hombre, como te diría yo, Santi, era un hombre de grandes convicciones religiosas, pero incluso era un hombre pasado de moda para los años 70 porque él era monárquico. Algo que en Italia, en los años 50, 60 y 70, era dificilísimo de ver, yo creo. Era un hombre casado, con 3 hijos, que tenía un trabajo normal, que era el trabajo de abogado y contable, se dedicaba a peritajes de empresas y cosas por el estilo, hasta que de la noche a la mañana llaman a su puerta y le dicen, oye, Giorgio, te vas a tener que encargar de revisar las cuentas del señor Michele Sindona, para que averigües qué se ha dedicado a hacer este hombre todos estos años con su banco y con sus empresas. Entonces, claro, lo primero que hace Giorgio Ambrosoli es ponerse a trabajar, lógicamente, y se encuentra, ¿cómo te diría yo, Santi? Con un laberinto más intrincado que el de Creta, ¿no? Que el de Minos y el Minotauro. Vaya. Porque estamos hablando de decenas y decenas y decenas de empresas diferentes, localizadas en Italia, en Suiza, en Luxemburgo y en los Estados Unidos de América. Y una de las cosas que más sorprenden a Ambrosoli es que Michele Sindona, por cada empresa que tenía, no tenía 1, ni 2, ni 3, sino que tenía 4 libros de contabilidad. Ay, va. A saber, el primer libro de contabilidad era para el Consejo de Administración. Cuando él presentaba cuentas al Consejo de Administración, no se presentaba con el libro de cuentas verdadero. Se presentaba con uno elaborado ex professo para el Consejo de Administración. Cuando llamaba el Banco de Italia para revisar las cuentas, él presentaba un libro de cuentas hecho ex professo para el Banco de Italia, que desde luego no tenía nada que ver con las cuentas reales. Otro era para los accionistas, porque claro, el nivel del pequeño y mediano accionista con respecto al de los consejeros de administración no es el mismo y se lo tienes que explicar más claro, ¿no? Y luego estaba el libro real, el libro de cuentas verdadero, que a ese solo tenía él acceso. Pero es verdad que Ambrosoli en realidad se convierte, digamos, en el presidente del Banco Privado Italiano, porque además Sindona está en los Estados Unidos, así es que él tiene acceso a toda la documentación.
Y entonces, a lo largo de bastantes meses, Ambrosoli empieza a darse cuenta de lo que ha estado haciendo Michele Sindona durante casi 20 años. Lo que ha hecho, fundamentalmente, ha sido saquear empresas solventes. Sindona es como una especie de trilero de proporciones épicas. Era un hombre que, sí, no es que tú le tuvieses que dar dinero para jugar a las bolitas, ¿no? Y a los vasitos. Te daba él dinero, ¿no? Pero él cogía tu bolita, que era tu empresa, y decía, tu empresa conmigo va a funcionar mucho mejor, la voy a poner aquí debajo de este vasito, y ya verás como de aquí a un tiempo pues vas a ganar muchísimo dinero, etcétera, etcétera. Y era un hombre capaz incluso de poner 3 bolitas al mismo tiempo debajo de 3 vasitos, y luego hacer así, girarlos un poco, y cuando levantabas los vasitos, ¡pam!, habían desaparecido las bolitas. Vaya. A esto se dedicaba fundamentalmente Michele Sindona. Es decir, se dedicaba a comprar empresas solventes y a saquearlas, a sacar todo el dinero de allí, falsificar los libros de cuentas y luego, a través de su holding de empresas en Luxemburgo o a través de su banco en Suiza, era capaz de mandar todo aquel dinero donde a él le apeteciese, por ejemplo a los Estados Unidos, y desde allí a cualquier otro paraíso fiscal, o incluso el dinero podía volver a Italia para lavarlo en negocios completamente legales. Porque claro, Sindona se dedicaba también, según Ambrosoli, a evadir impuestos por cuenta de terceros, y esto es muy importante, al reciclaje de dinero negro. A lavar dinero, a lavar unas cantidades enormes de dinero. ¿Quién tenía muchísimo interés en aquella época para lavar dinero e ingentes cantidades de dinero? Pues sobre todo el crimen organizado. La mafia, principalmente Cosa Nostra, la mafia siciliana. Recordemos que el propio Sindona era siciliano. Y claro, al final, todas estas cuestiones, todo este dinero también servía para financiar determinadas operaciones ilegales, porque todo aquello que tocaba Sindona rápidamente se iba, no rápidamente, pero entraba dentro del esquema Sindona, que era como una especie de cajas chinas o de muñecas rusas enormes. Al final no sabías dónde terminaba el dinero, pero Sindona era, digamos, la cabeza visible de una densísima trama de intereses, y él se ocupaba de la parte financiera. ¿Que había que reciclar dinero? Se reciclaba. ¿Que había que invertirlo no sé dónde? Él se encargaba de ello, aunque tuviese que hacer 5 conexiones entre sus bancos italianos, suizos, sociedades de Luxemburgo, mandarlo a Estados Unidos. Podía hacer cualquier cosa desde este punto de vista. Pero claro, la cuestión sería, ¿con quién trabajaba Sindona exactamente? Es decir, ¿qué clase de gente con tan pocos prejuicios se dedicaba a contactar con Sindona y a requerir los servicios de Michele Sindona? Bueno, pues en primer lugar, desde luego, Cosa Nostra siciliana. Esto lo veía claramente Ambrosoli, como ingentes cantidades de patrimonio salían desde Sicilia, y después no se sabe muy bien cómo Sindona era capaz de reciclar todo aquel dinero, que en muchas ocasiones volvía a Italia limpio de polvo y paja para invertir en otros negocios, completamente legales, eso sí. ¿Para quién trabajaba Sindona también? Pues para los políticos y para los partidos políticos. Yo trabajo con un partido político que siempre está en el gobierno, porque hasta los años 80, desde el año 47, desde el año 48 hasta que no ganó las elecciones Bettino Craxi del Partido Socialista, en Italia solo gobernó un partido, que fue la Democracia Cristiana. Claro, ¿hay que financiar campañas electorales? Podemos contar con nuestro amigo Michele Sindona. Luego, claro, a Michele Sindona los políticos le iban a deber unos cuantos favores por financiar sus campañas electorales. También el Vaticano, por supuesto. El Vaticano, y el Banco Vaticano muy particularmente, tenía una ingente cantidad de patrimonio inmueble, una cantidad bestial de edificios en propiedad, por los que, lógicamente, pues quería pagar cuantos menos impuestos mejor. Y en los años 70 hubo una reunión secreta entre Sindona y el Papa, Pablo VI, precisamente con respecto a esta cuestión, y es algo que se ve en la película El Padrino 3.
porque el gobierno italiano empezó a tantear la posibilidad de cobrar el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, a todas las propiedades de la Iglesia. Y entonces la Iglesia dijo, como nos cobren el IBI por todas las propiedades inmuebles que tenemos, nos hundimos con todo el equipo. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es sacar estos inmuebles de nuestras cuentas y que estén en las cuentas o del Banco Privado Italiano de Sindona o del Banco Ambrosiano de Liccio Gelli. Y todo esto con la connivencia del arzobispo Marcinkus, que era otro de estos genios del mal, que evidentemente pues lo que querían era acumular cuanto más dinero mejor, pagar cuantos menos impuestos mejor y seguir haciendo moverse esa maquinaria, que desde luego no es solo una maquinaria económica ni financiera, el Vaticano, pero es una parte que no se puede obviar. Y con todo este caos que poquito a poco fue desmadejando Giorgio Ambrosoli, pues Ambrosoli se dio cuenta de que había topado con algo muchísimo más grande que él. Y además se dio cuenta enseguida de que los enemigos que se había creado simplemente por revisar las cuentas de Sindona eran muchísimos más y mucho más poderosos que los amigos que él pudiera tener. En realidad fue, como te diría yo, Santi, un hombre con poca suerte, porque era un hombre muy serio, era un hombre muy trabajador, era un hombre de unas convicciones férreas, pero que casi se puso a revisar las cuentas de Sindona por casualidad. Dijeron, bueno, pues te vamos a coger a ti porque eres un independiente y a ver qué ocurre. Desde el primer momento lo intentaron corromper. Recibía llamadas telefónicas, visitas extrañas, para decirle sobre todo, mire, señor Ambrosoli, si usted dice alguna cosa buena de Michele Sindona y de sus cuentas, pues ya estaría todo el problema solucionado. El Estado rescataría el banco de Sindona, que es el principal banco que tiene en Italia, y ya está. Y además no se preocupe, porque Sindona tiene amigos políticos, tiene amigos jueces, tiene amigos de todo tipo, así es que... Pero él no se dejaba. Ambrosoli decía, bueno, pero yo es que tengo que revisar las cuentas hasta el final para ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Y este fue su error, claro, porque al principio las intentonas de comprarlo se fueron convirtiendo poco a poco en amenazas. Mira, a ver, ten cuidado, a ver dónde estás metiendo las narices, deja de investigar, pero él, claro, a base de investigar se estaba creando enemigos en las finanzas, en la banca, en el Vaticano, en el crimen organizado, en los partidos políticos, del gobierno incluso. Entonces, claro, se estaba colocando en una situación realmente delicada, hasta el punto de que le escribió una carta a su mujer, una carta terrible, en la que él le decía a su mujer, que se llamaba Anna, le dijo, mira, cariño, me puede pasar cualquier cosa. Literalmente me puede pasar cualquier cosa. Desde que se vayan a por mí, a difamarme, a criticarme, a decir cualquier bestialidad de mí, e incluso me puede ocurrir que me terminen matando. Así es que yo no voy a cejar en mi empeño de llegar hasta el final. Pero si me matan, no te preocupes, que tú eres una mujer maravillosa y perfectamente válida y sabrás educar a nuestros 3 hijos tú sola, porque es lo que hay que hacer en esta clase de situación. Así es que imagínate el estado mental en el que tenía que estar Giorgio Ambrosoli cuando estaba revisando las cuentas de Sindona, recibiendo de forma permanente amenazas de muerte, y yo ya no sé desde cuántos lugares diferentes le podían amenazar, porque tenía a todo el mundo en contra, absolutamente a todo el mundo. Y finalmente se sustanciaron estas amenazas. Terminó mal esta historia, como todo parece apuntar, para Ambrosoli. Pues sí, pero lo curioso es que el final de Ambrosoli, el trágico final de Ambrosoli, fue el principio del final para Michele Sindona. Porque mientras Ambrosoli estaba investigando en profundidad las cuentas de Sindona, Sindona todavía estaba libre en los Estados Unidos de América. Pero por aquel entonces le empezaron a investigar también en los Estados Unidos. En los Estados Unidos le terminaron juzgando y le terminaron condenando a Michele Sindona a 25 años de cárcel por una retahíla de delitos, entre otros la bancarrota fraudulenta. Claro, en cualquier caso Sindona estaba sobre todo preocupado por lo que ocurría en Italia.
y por este Giorgio Ambrosoli, que era una china que él tenía en el zapato. Ya. Y no se le ocurrió nada mejor que contratar a un sicario. Bueno. A un sicario italoamericano que fue desde los Estados Unidos, llamado Joseph Aricó, hasta Milán, y el 11 de julio de 1979 esperó a Giorgio Ambrosoli, que volvía de una cena debajo de su casa, sacó un revólver y le pegó 4 tiros matándolo, allí en el acto. Pero lo cierto es que Ambrosoli ya había entregado sus conclusiones, con lo cual ya había puesto los clavos del ataúd de Sindona, que en cualquier caso ya lo tenía muy crudo porque estaba preso en los Estados Unidos de América. Lo curioso, Santi, es que este sicario, el tal Joseph Aricó, finalmente fue detenido, y él cuenta que la pistola que le entregaron en los Estados Unidos para ir a realizar este trabajo se la proporcionó otro mafioso americano de origen italiano muy famoso, en el que luego se inspiró Martin Scorsese para crear la película Uno de los Nuestros. El personaje de Ray Liotta, que conocía a este tal Joseph Aricó en la cárcel, lo había conocido en la cárcel, le vendió una pistola, le entregó una pistola, Joseph Aricó saltó el charco, asesinó a Giorgio Ambrosoli, y esto, en teoría, tendría que haber sido el final de una parte de los problemas para Sindona, pero no era así porque Ambrosoli ya había entregado su informe y se destapó todo el pastel. Se vio que Sindona no era exactamente un banquero corriente, por poderoso que hubiese sido, sino que era fundamentalmente un criminal al servicio de la política corrupta, de los servicios secretos corruptos, de la masonería corrupta y del crimen organizado, que no puede ser más corrupto. Pero digamos que era una danza macabra con todos estos actores agarraditos de la mano y dando vueltas en círculo. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces tienes que sacrificar alguna pieza para que el rey siga jugando en el tablero de ajedrez, o por lo menos para que pueda comenzar una nueva partida. Pero en Italia, en cualquier caso, dijeron: ya tenemos las pruebas para ir contra Michele Sindona, pero es que además le tenemos que juzgar por una serie de pruebas por el asesinato de Giorgio Ambrosoli. Lógicamente. Es decir, había estado en el punto de mira Ambrosoli, y Ambrosoli había tenido en el punto de mira a Sindona durante 5 años prácticamente, y entonces pues todo el mundo pensaba que el autor, no material, pero sí intelectual del asesinato de Ambrosoli tenía que ser Sindona. Sobre estos también hay dudas, pero bueno, luego ya veremos. El caso es que el asesinato de Ambrosoli es la muerte casi total para Michele Sindona, porque los italianos llega un momento, unos años después, en el que piden que se extradite a Sindona, a Italia, para juzgar. El caso es que Sindona no se rendía, como tenía todavía enemigos muy poderosos, pero también amigos muy poderosos. Sindona, cuando estaba en los Estados Unidos, antes de que lo encarcelasen en realidad, se marchó de Estados Unidos a Sicilia fingiendo su propio secuestro. Anda. Sí, para presionar un poco también a sus aliados y a sus enemigos. E incluso le pegaron un tiro en la pierna para hacer más verídico el secuestro. Le pegó un tiro en la pierna un médico y masón amigo suyo. Como esto del autosecuestro no terminó de funcionar, pues al final lo que hizo Sindona fue volver a los Estados Unidos. Allí ya sí se entregó, entonces le metieron en la cárcel, los años fueron pasando, finalmente se pudo juzgar a Sindona por el asesinato de Giorgio Ambrosoli, se pidió la extradición y efectivamente en esta ocasión sí, los Estados Unidos concedieron la extradición, siempre y cuando Italia garantizase la vida, ¿no?, la protección física de Michele Sindona, cosa que no era fácil porque Sindona tenía ya muchos enemigos, y es más, los que habían sido sus amigos cuando Sindona estaba en la cresta de la ola ya no querían saber nada de él cuando era un criminal y un convicto. Y estando en los Estados Unidos podía ser más o menos controlable, pero cuando viaja a Italia para participar, para ser juzgado por el homicidio de Giorgio Ambrosoli, pues muchos de sus antiguos amigos en Italia comenzaron a ponerse nerviosos. Y el caso es que, estando en la cárcel de Voghera a la espera de juicio,
El señor Michele Sindona pues se tomó una taza de café, esa afición tan inocua y tan italiana de beber un café, y dijo de repente, gritó: me han envenenado, me han echado algo en el café. Cayó en coma, permaneció en coma 2 días y finalmente Michele Sindona falleció. Pero en realidad ni siquiera se sabe si se suicidó, si lo envenenaron o si en realidad todo formaba parte de un plan para que él simulase su envenenamiento de manera que después se le trasladase inmediatamente a los Estados Unidos de América y que ya no se le juzgase, por lo menos presencialmente, en Italia, porque Sindona sabía que si se quedaba en Italia o que si tenía que entrar en la cárcel en Italia, seguramente moriría con total probabilidad y además en poco tiempo. Pues tremenda historia, sobre todo porque sospecho que a lo mejor de otras formas, más tecnificadas, pero muchas cosas siguen funcionando exactamente igual en Italia y en otros países. Yo creo que sí. Yo creo que incluso sí. Yo creo que hemos ido a peor, si me apuras incluso, Santi. Porque en la época de Sindona, que alguien tirase un poco de alguna sombra, que alguien proyectase una sombra sobre un personaje como Sindona, que hasta que no empieza a tener problemas serios lo basaba todo en la credibilidad, ¿no? Ahora estamos tan curados de espanto que ya podemos escuchar cualquier cosa, cualquier caso de corrupción del tipo que sea, y prácticamente nos resbala porque sabemos que no podemos hacer nada y el imperfecto o la imperfecta pues son prácticamente intocables. Y a mí me llama mucho la atención todo lo que te he comentado antes, ¿no? De esta danza siniestra en la que están todos agarraditos de la mano. Yeah. En la época de Sindona, por ejemplo, Cosa Nostra, la mafia siciliana, digamos que estaba enfrentada al Estado, pero tampoco demasiado en aquel momento. Posteriormente sería mucho más exagerado. Sin embargo, hoy se sabe que la mafia tiene tanto dinero y tanto poder económico, legal e ilegal, que es capaz de comprarse un Estado, que es capaz de comprar a cualquiera. Entonces, todos estos grupos de poderes fuertes, las altas finanzas, la alta banca, los partidos políticos, el crimen organizado, todos agarraditos, los servicios secretos desviados, que normalmente, si vamos hacia abajo, podemos encontrar muchos niveles, pero si vamos hacia arriba, muchas veces tan solo hay, como mucho, un par de estos grupitos bailando que de vez en cuando se enfrentan entre ellos, ¿no? Y yo creo que esto, por desgracia, no ha cambiado. Creo que, de hecho, estamos incluso peor que en los 70. Porque incluso en las entrevistas que le hicieron a Michele Sindona, o sea, él sin ningún rubor explicaba cómo sus bancos y sus empresas servían para financiar a la democracia cristiana y los partidos políticos. Y nadie le escuchaba. Unos años después, a principios de los 90, cuando comenzó todo Tangentopoli y Bettino Craxi fue, digamos, el chivo expiatorio, ¿no?, de toda la corrupción que había habido en la República Italiana hasta aquel momento, pues Bettino Craxi durante el juicio también lo decía. Es decir, sí, mi partido se ha financiado ilegalmente como todos los demás. La democracia cristiana se ha financiado a través de los Estados Unidos, a través de Sindona, a través del Vaticano. El Partido Comunista desde Moscú era financiado y el mío, pues yo me lo financiaba también como buenamente podía. Bueno, pues es que no ha cambiado nada. O sea, pasan los años y estamos igual o peor. Y de hecho, Santi, ya para terminar, ¿sí?, si te parece, unos años después, yo creo que fue en 2007 o en 2010, a Giulio Andreotti, este personaje tan polémico, que este sí que tiene apodos, no le apodaban Belcebú, Moloch, el zorro, el jorobado, la primera letra del alfabeto. Bueno, es un personaje realmente fascinante. Le preguntaron en una entrevista que qué opinaba de Giorgio Ambrosoli, ¿no? Porque es verdad que durante toda la investigación de Ambrosoli a Sindona, pues muchas veces Sindona se dirigió fundamentalmente a Andreotti para que le ayudase y también a Licio Gelli de la Propaganda Due para que le ayudase. Pero bueno, al final ninguno de estos dos, yo no sé si no quisieron, pero desde luego al final no pudieron ayudar a Sindona. Le preguntaron que qué opinaba Andreotti de Giorgio Ambrosoli. Y Andreotti, ni corto ni perezoso, dijo sí, era un hombre muy trabajador, muy honesto,
pero digamos así, como decimos en Roma, que se la estaba buscando. Y dices, ¿cómo? ¿Que se la estaba buscando? Al día siguiente dijo que no, que se había expresado mal, que le habían entendido mal, que lo que quería decir es que uno que corre tantos riesgos al final... Pero bueno, este tío es un auténtico sinvergüenza. Además es raro en Andreotti, porque normalmente era un tipo muy inteligente que si te quería decir una cosa así, te lo decía, pero indirectamente. O sea, no lo iba a decir así. Bueno, pues nada. Y ya, tal vez sí, la última reflexión. Yo, investigando un poco sobre esta cuestión, simplemente me pregunto, me pongo en la piel de un contable, de un abogado contable español o italiano, o de una señora que se dedica a esta misma profesión. Todos conocemos algún contable, aunque solo sea para que nos ayude a hacer la declaración de la renta. Sí. Bueno, imagínate que un día te llaman por teléfono desde el Banco de España y te dicen, oiga usted, que es un contable independiente, un perito, me tiene usted que peritar, qué sé yo, un ayuntamiento grande, una comunidad autónoma, un banco que parece que ha quebrado o que va a quebrar, un partido político, en España o en Italia. ¿Quién tendría el valor de meter ahí las manos y de llegar hasta el final? ¿Quién? Pues Giorgio Ambrosoli desde luego lo tuvo, y mira cómo terminó. Hay preguntas que algún día deberíamos hacernos en serio. Veréis, últimamente está muy en boca de todos el precario sentido del equilibrio que tienen los industriales y los oligarcas rusos. Oye, es asomarse a una ventana y caerse para abajo. Ahí. Bueno, es ciertamente notable y la explicación a esto pues todos la tenemos en mente. Pero yo creo que después de los oligarcas rusos, el gremio que es más propenso a las muertes raras son los banqueros. Y no solamente en Italia, sino en España, en Suiza, en muchos sitios, y deberíamos preguntarnos por qué. Está claro. Y yo me atrevería a decir que incluso estos un poco arribistas, estos que no son banqueros de familia de banqueros, estos a lo mejor no sé muy bien por qué, puede que llegue un momento en el que sean más prescindibles que los otros, que se terminan teniendo tendencias suicidas. Sí. Y el que no se pega un tiro en el pecho con una escopeta de caza, se cae por una ventana, se ahorca con la correa del perro, cosas extrañas. En fin, profesiones de riesgo, ¿qué le vamos a hacer? A los que disfrutáis, como yo, escuchando las historias que cuenta Alberto Ausín, tengo buenas noticias para ellos. Bueno, en realidad, las buenas noticias las tiene Alberto, porque hay un nuevo podcast en iVoox. ¿Qué es esto? Efectivamente. Ya es que tengo un buen maestro, que es Santi Camacho, y he dicho, me voy a liar la manta a la cabeza y voy a crear una pequeña serie de 5 episodios titulada 5 Padrinos. Es, por lo tanto, un podcast de 5 capítulos. El primero ya está disponible en iVoox. Se titula así el podcast 5 Padrinos. El primer episodio, 5 Padrinos, episodio 1, dedicado a Michele Cavatallo. Y lo que quiero en estos 5 episodios es contar un poco la historia de 5 padrinos poco conocidos, pero al mismo tiempo de los más brutales y de los más interesantes de la historia reciente de Cosa Nostra. Y si todo sale bien y a la gente le gusta, espero que para el 15 de enero ya esté disponible también el segundo episodio de los 5 de los que se va a componer mi nuevo podcast 5 Padrinos. Pues, cómo no, lo escucharemos con absoluta atención y grande deleite, como escuchamos todas las cosas que nos cuentas. Alberto, muchísimas gracias por venir a Días Extraños a compartir tu conocimiento y esperamos que puedas volver lo antes posible. Pues yo espero pasarme lo antes posible, Santi. Te doy las gracias por haberme recibido tan bien como siempre y les mando también un abrazo a todos tus oyentes y a toda la extraña familia. Un abrazo grande.